Muchas gracias a toda la familia CIS y también a todos los participantes en este curso de actualización llamado gasometría o gases arteriales y venosos. El tema del día de hoy que voy a tener el privilegio de poder tocar con ustedes es el tema sobre la parte de índice de oxigenación, la aplicación del índice en la UCI y el cálculo de la presión arterial de oxígeno ideal. Entonces, voy a tocar tres temas. Va a ser un poco largo quizás la ponencia. Voy a tratar de que sea un poco específico, ¿ya? Y si tuviesen alguna consulta, alguna pregunta al final de la ponencia. Eh, ok. Miren, los inicios de lo que respecta a las mediciones de índices de oxigenación, en lo que respecta para el pronóstico, el tratamiento y seguimiento de alguna enfermedad o patología pulmonar, se venía ya dando de inicios de los años 1967, donde dos médicos y bueno, y colaboradores definieron por primera vez en pacientes adultos, un total de unos 12, cuál era la afectación de patologías a nivel pulmonar, ¿no? Hacían estudios comparativos de placas, estudios digamos, de patrones respiratorios y todo ello. Ya para el año 2015, una conferencia, ¿no? Titulada Conferencia de Consenso de Lesión Pulmonar Aguda, eh, se definió específicamente el término de síndrome de distrés respiratorio agudo, específicamente en pediátricos por el nivel de incidencia en este grupo poblacional, ¿no? Y se identificó ciertas características, ¿no? Que se podrían diferenciar entre la presencia de un síndrome de distrés respiratorio tanto en adultos como en pacientes neonatales, ¿no? Estos por cambios, digamos, de administración de oxígeno, de peso, de temperatura, ¿no? Entonces, se veía más casos, o sea, era más estudios en pacientes con situaciones, digamos, de estrés en casos neonatales. Es por eso que los primeros índices tienen más estudios en pacientes neonatales. El síndrome de estrés respiratorio agudo, con siglas iniciales de SDRA, y mayormente en las historias clínicas a veces los médicos tienden a resumir específicamente esta simbología, ¿no? Es un grupo de patologías pulmonares que tiene mayor prevalencia en la parte clínica, ¿no? Que a nivel, digamos, fuera del hospital. Regularmente los vemos, digamos, casos muy complicados en pacientes que tengan justamente este cuadro clínico. Para ello se debería usar ciertas herramientas, tal es el caso de medición de presiones, medición de la fracción inspiratoria de oxígeno, la saturación, entre otros, para poder dar un diagnóstico precoz y tomar a la vez unas conductas terapéuticas y predecir en algunos casos algunos desenlaces, como el caso de pacientes con apoyo oxinatorio como digamos opcionales, como las partes no invasivas, y algunos casos sí tenían que ser bien invasivas en el caso de las intubaciones orotraqueales. Bueno, para poder nosotros diferenciar al inicio, digamos, de los estudios que se dieron, el diagnóstico y el pronóstico de este tipo de pacientes, se requería específicamente los indicadores de dos tipos digamos, de elementos, así por decirlo, ¿no? Tal es el caso de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Entonces, casi estos dos puntos eran fáciles de obtener y no tanto eran tan invasivas, ¿no? Digamos, la presión parcial de oxígeno era factible al poder tener un resultado de gasometría y la fracción inspiratoria era visible porque uno lo podría llegar a manipular o regular. Algunos casos, cuando no se llegaba a obtener por medio de la gasometría la presión parcial de oxígeno, se podría suplantar por la saturación de oxígeno de una pulsioximetría, que se podría reflejar en un monitor o en un equipo pequeño, ¿no? Y sacar un diferencial que, en teoría, por estudios, se compararon que casi tiene un acercamiento en, digamos, en su interpretación respecto al diagnóstico y el pronóstico de este tipo de patologías.
¿no? Entonces, se requería o se debería requerir para este tipo de patologías una medición muy considerada y simple, y justamente este indicador de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno es en sí muy confiable en algunos casos, depende en sí de ciertos criterios, tal es el caso del estado del paciente, ¿no? Digamos, la patología específica del paciente, temperatura, cantidad de aporte de fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Y algunas variaciones en el tiempo que se podrían dar, ¿no? Entonces es considerable ahí. Y bueno, un resultado muy ajustable debido a que, como les mencioné, estos factores, si se llegan a modificar en el tiempo y controlarlos, de hecho va a traer una modificación. ¿No? Entonces no es tan muy controlable en esa parte, pero sí se han tomado ciertos indicadores un poco más avanzados, más invasivos, ¿no? Donde sí se requería pues de ciertos parámetros como digamos sanguíneos, más específicamente de mezcla arterial y venosa, donde se requería colocar un catéter, inclusive a nivel pulmonar para poder tomar muestras, presiones, entonces, pero digamos, el indicador más fácil, más visible, de inclusive, digamos, tomarlo en la pie de la cabecera del paciente con ciertos valores, ¿no? Nos podría verificar el valor específicamente de este índice. ¿Cómo pues uno puede identificar pues que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Fácilmente, como les venía diciendo antes, al no tener ciertas mediciones tan exactas como quizás ahora las se podría tener, se podría tan solamente, digamos, medir la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria, ¿no? Y según ese indicador, nos podría dar una posibilidad, ¿no? Del soporte que se podría dar al paciente. En esto, algunos casos, podría tomarse medidas de, digamos, soporte de bajo flujo o de alto flujo y algunos casos que pacientes podrían llegar a la intubación orotraqueal. Entonces, estamos viendo que el propósito de estos indicadores justamente nos van a permitir poder tener un diagnóstico precoz, tomar una ruta, una guía de qué es lo que nosotros vamos a tomar o considerar específicamente cuando digamos, damos el tratamiento de seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, las mediciones de los índices de oxigenación justamente nos van a permitir a nosotros ver el pronóstico específicamente ya una vez diagnosticado. El soporte invasivo de la vía aérea o intubación orotraqueal es casi ya una de las medidas más culminantes o definitivas del diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y un caso quizás más fresco es el poder haber visto pacientes justamente con este tipo de patologías, donde la mayoría, en caso, digamos, casi grave o de mayor incidencia, han podido llegar a lo que son la unidad de cuidados intensivos y poderlos ver en esa condición, ¿no? Entonces, al poder hacer el seguimiento, justamente se hacía el uso de estos índices para poder ver la evolución del compromiso pulmonar posterior específicamente. Para ello, para complementar, digamos, el desarrollo del control o el monitoreo justamente de la evolución de estos pacientes, se han tomado ciertas estrategias, tal es el caso de sedar al paciente, ya sea con uno o dos sedantes, inclusive colocarles bloqueadores neuromusculares como el rocuronio, el becuronio, y colocarlos inclusive en posición de cúbito prono. Esto va a permitir justamente que haya dos indicadores muy específicamente en los pulmones, donde va a mejorar la distensibilidad y la elastancia, o sea, digamos, la capacidad de distendirse y también la capacidad de albergar mayor cantidad de oxígeno que va a permitir a la difusión y perfusión a nivel sanguíneo. Esto va a permitir justamente una guía evolutiva de la lesión pulmonar y del síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes de la UCI. Un poco para tener de referencia, un poco reflexiva, me parece que fue el 11 o el 14 del mes pasado, donde este hombre, eh, ya muy longevo, así por decirlo, llegó a fallecer
tenía un diagnóstico, ¿no? De justamente en el tiempo de la polio, donde se verificaba fisiológicamente, ¿no? O morfológicamente la disminución de la fuerza motora o del, digamos, del control muscular voluntario, tanto de movimientos, tanto de, digamos, de contracciones, que haya impedido justamente un buen patrón respiratorio. Y él fue uno de los últimos que quizás haya hecho el uso de estos pulmones de acero o ventiladores iniciales que se utilizaron justamente para poder ayudar a una buena distensibilidad, una buena difusión del pulmón, ¿no? Y que en un caso estrecho fue considerado, ¿no? El hombre con el pulmón de acero, así lo llamaron a él, ¿no? Entonces, como un dato aislado nada más, no parte del tema, para poder reconocerlo justamente que es importante considerar el pulmón en un proceso vital de una persona, ya que justamente va a permitir el funcionamiento de diferentes órganos, no solamente de toda la parte interna de nuestro abdomen o tórax, sino de la parte cerebral, ¿no? Donde es vital porque a menor oxigenación posiblemente haya una mejor consumo de oxígeno a nivel cerebral, por ende puede haber una muerte o, digamos, isquemia a nivel cerebral. Entonces, no solamente ahí, sino en todo el cuerpo, ¿no? A nivel cardíaco también. Entonces, es importantísimo el trabajo a nivel respiratorio. Bueno, es como un dato nada más. Bueno, para ello vamos a entender ciertos parámetros que quizás para algunos es conocido y para algunos quizás es un poco nuevo, vistos y prestos en la parte de lo que es la ventilación mecánica. Vamos a conocer un poco lo que es la presión media de la vía aérea, ¿no? Es la presión promedio, o sea, una presión baja y una presión alta, una presión media, es el promedio entre ambas, ¿no? Que justamente va a generar el ciclo ventilatorio completo, que es la parte inspiratoria y expiratoria, ¿no? Vemos aquí cómo se ha podido determinar una presión, tiene una presión elevada, una pequeña meseta y tiene justamente un declive a nivel más bajo. Y que aquí va a determinar justamente, va a determinar de dónde se origina el nivel bajo, va a determinar en relación a la PIB que uno ha podido colocar o tener o, digamos, programar en el ventilador. ¿Qué es la PIB? La presión expiratoria al final de la expiración, o sea, digamos, la presión que se va a permanecer a nivel alveolar cuando el paciente o la persona o nosotros al final expiremos, ¿no? Cuando nosotros inspiramos, justamente nuestro alveolito empieza a distenderse hasta una cierta capacidad, ¿no? Y cuando nosotros expiramos, justamente va a disminuirse hasta una cierta capacidad, ¿no? Donde justamente si está ocupado con alguna cantidad de líquido o alguna sustancia, va a ocupar o va a disminuir su capacidad de aún permanecer con oxígeno y va a permitir que no haya una difusión de oxígeno. Imagínense ustedes, cuando ustedes inflan un globito, cualquier diámetro de globo, sea pequeño o grande, tiene una capacidad de estirarse, ¿no? Pero cuando disminuye la presencia de oxígeno, el globo colapsa. En este caso, nuestro pulmón, nuestros alvéolos en especial no colapsan porque tienen esa presión. Ya esto es debido a sustancias internas que van a generar, digamos, esta presión, cierta lubricación, también esa presión que va a permitir justamente la eliminación de ciertos gérmenes, de ciertas sustancias y generadores inclusive de mucosidad, ¿no? Entonces, si está aglomerado, digamos, congestionado, y por lógica, por gravedad, en los casos de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, en la parte posterior, ¿no? Por la posición que el paciente va a adoptar, ¿no? Entonces, siempre van a acumularse en la mayor cantidad en la parte posterior, por ende, esa zona va a estar hipoventilada en el caso de esos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Para ayudar a que haya un buen mejoramiento, pueden aumentar justamente esa distensibilidad del alveolo. Y eso es lo que se llama el número, digamos, que se refleja en la PIB. En este caso, vemos aquí que no tiene una PIB de cero, ¿no? Quizás una PIB para muchos normal o natural, pero tiene un PIB en centímetros de agua de 10 milímetros o 10 centímetros de agua, disculpe, ¿no? Sobre ello se eleva una presión. No es necesariamente 30, sino que sería 10 más 30 sería 20. Una presión pico de 20, ¿no? Una meseta
quizás de casi veintitantos, y entre esos se saca un promedio que se llama la presión media de vía aérea. Ahora, ¿por qué es importante esta presión media de vía aérea? Porque va a permitirnos a tener, digamos, uno, el nivel de apoyo expiratorio sobre la PIP, o sea, de cuánto de la PIP por arriba, ¿no? Se ha tenido que considerar. En el caso anterior que hemos visto que ha llegado hasta 30, significa que ha llegado sobre el PIP que se ha controlado, se ha generado una presión de vía aérea de 30, que quizás 30 para pacientes fisiológicos o pacientes con patología pulmonar debería ser casi lo máximo, ¿no? Entonces, si sobrepasa, ya podría tener ciertos riesgos o daños a nivel alveolar. También nos va a permitir poder ver cuánto es el soporte, ¿no? de inspiratorio que el paciente ha podido recibir. A medida que se recibe una presión ya programada sobre la PIB, justamente se va a generar una cantidad de volumen, ¿no? Y esta cantidad de volumen justamente va a permitir cuánto de presión aún va a permanecer cuando el paciente empieza a, digamos, expirar. Y ahí se va a generar justamente la curvatura de la presión media, justamente sacando con la presión meseta, ¿no? Y esto se va a ver determinado también con un gran indicador que es el tiempo inspiratorio, ¿no? En pacientes que están con pseudoanalgesia, justamente también se programa, ¿no? ¿Cuánto sería el tiempo en segundos de poder darle un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio, ¿no? Si ustedes le dan más digamos, más tiempo inspiratorio, por ende la presión meseta se va a extender y la presión media también va a, digamos, reducirse. Pero si le dan un tiempo inspiratorio ideal, por ende también va a haber repercutido en la presión meseta, por ende también el volumen ideal que se va a ver reflejado en el paciente en a la parte exhalada. Ahora, la presión de vía aérea digamos, repercutir o va a ser influenciada, como hemos mencionado, por la PIP, que es la presión expiratoria al final de la expiración, ¿no? Y esto lo vamos a ver reflejado justamente en los parámetros del ventilador. A este se le suma a toda la variable que va a ser incluida la presión plateo, la presión meseta, ¿no? Menos la PIB que se ha programado, y este producto se tiene que multiplicar por el tiempo inspiratorio que se está teniendo. ¿Cuándo se dice que es sano? Cuando el pulmón sano, cuando justamente el resultado de toda esta operación sale entre 4 y 5, todo ello en centímetros de agua. Cuando ya tiene un distrés respiratorio moderado, justamente cuando el producto sale entre 8 y 12, o inclusive puede ser menor de 15. Y cuando es grave, cuando justamente puede ser un valor mayor entre 15 o 20, inclusive a más. Vemos aquí un pulmón que en la zona apical, ¿no? Vamos un poco dividir, ¿no? Lóbulo del pulmón derecho, lóbulo superior, medio, ¿no? E inferior. El pulmón izquierdo justamente es el que tiene dos lóbulos por la posición anatómica del pulmón, del corazón, lóbulo superior y lóbulo inferior. Los lóbulos apicales de ambos pulmones están aparentemente sanos o normales, pero la parte inferior, ¿no? La parte inferior, en este caso posterior, se ve que, ¿no? Hay un infiltrado, como ustedes pueden ver, ¿no? Inclusive la parte casi donde se genera la mayor ramificación del tronco, inclusive quizás tiene una zona de fibrótica, podría ser. En la parte ya cortada a nivel horizontal, casi de una tomografía, se evidencia justamente la parte frontal de los pulmones están aparentemente sanos, pero se ve repercutido en la parte posterior, ¿no? Se ve infiltrados, ¿no? Se ve consolidados, ¿no? Esto sería más o menos para poder ver cómo se diferencia justamente este tipo de síndrome o patología pulmonar. A este tipo de patologías, algunos lo llaman el baby lung, ¿no? Que significa el corazón disculpe, el pulmón de bebé. O sea, ¿qué es lo que hace un bebé cuando ustedes lo ven o digamos, lo han podido presenciar? El bebé tiene una respiración que supera inclusive a veces los 30, ¿no? ¿Qué hace? Tiene una respiración rápida. Y para algunos, para nosotros, que nuestra respiración debe ser inclusive entre 10 y 20 en promedio, 25 quizás, ¿no? Para estos
bebés, su respiración es un poco más en frecuencia. ¿Y qué es lo que se diferencia de estos pacientes con los bebés? Es que justamente cuando tengan este tipo de patología a nivel pulmonar, estos pacientes respiran como, digamos, respirase un bebé en frecuencia, ¿no? Justamente por la capacidad poca que tiene el pulmón bueno de poder justamente recibir el oxígeno y el resto no lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con el poco volumen, tratan de poder captar mayor cantidad de oxígeno para oxigenar la zona que está sana. Esto lo hago con una función de dato. Ahora, el índice de oxigenación, justamente el tema que estamos tratando. Es un parámetro utilizado en medicina de en cuidados intensivos para poder medir la fracción inspiratoria de oxígeno y la eficacia del uso dentro del cuerpo, ¿no? Vamos a ver cuánto de cantidad de oxígeno que nosotros estamos recibiendo lo está recibiendo nuestro pulmón y este está, digamos, haciendo el trabajo normal para poder medir, digamos, su índice a nivel sanguíneo. Para ello tenemos justamente algunos indicadores, que es la fracción inspiratoria que el paciente está recibiendo por la presión de la vía aérea media. Justamente la fórmula que estábamos hallando previamente, dividido entre la presión parcial de oxígeno, multiplicado por 100. Estudios ya se han complementado justamente en el consenso que hablamos al inicio, ¿no? Que se dio para poder determinar justamente este síndrome. Se recomienda el uso de este indicador en lugar de lo que es lo que es el uso del PAFI, ¿no? Nosotros conocemos el PAFI como una referencia justamente del daño a nivel pulmonar. Pero justamente este estudio recomienda utilizar este índice en lugar de PAFI porque nos va a permitir valorar la hipoxemia en el paciente a nivel pediátrico con ventilación mecánica. Cuando no se dispone de la presión parcial de oxígeno, quizás no se tiene un AGA, ¿no? Se recomienda utilizar el índice de saturación de oxígeno para la estrategia de justificar el riesgo de lesión pulmonar. Pero en líneas generales, digamos, la fórmula es casi la misma, ¿no? El índice de oxigenación, ay, disculpe. El índice de oxigenación con el índice de saturación, el que varía solamente, en este caso es la presión parcial del oxígeno y en el otro es la saturación de oxígeno, que en teoría podría variar, sí, pero tiene mayor viabilidad el de que es el índice de oxigenación. Cuando no se tiene una PO2, no, entonces se podría tomar con esta referencia, ¿no? Pero los valores casi se van a acercar por ese lado. Pero si yo quiero en sí, digamos, tener digamos, valorar el trabajo respiratorio a nivel sanguíneo, a nivel de una muestra sanguínea y valorar, digamos, el trabajo del pulmón, justamente el que me va a valorar es el índice de oxigenación. Pero al menos si ya, para al menos diagnosticar y poder ver si hay un riesgo de daño, podría tomar el índice de saturación de oxígeno. ¿No? Los valores, ya sabemos, la fracción inspiratoria que el paciente estoy administrando, la presión media vía aérea, ¿no? Y lo divido entre la presión parcial de oxígeno, la saturación y multiplico por 100. Ahora, los resultados van a variar casi un poco, ¿no? Porque la saturación, a ver, ¿cómo les digo? La saturación de pulsioximetría, ¿no? La saturación de pulsioximetría, si yo tengo una saturación de 99, pero si yo le mido Pero si yo le mido, a ver, disculpe chicos, un favorcito, a ver, un ratito. Les decía, la saturación de oxígeno a nivel de una pulsimetría y medir la presión parcial de oxígeno difiere mucho, porque si yo tengo una saturación de 99 y tengo un paciente con distrés respiratorio, no me garantiza que ese 99 a nivel eh, a nivel de sangre arterial, no necesariamente va a tener justamente los 99. Puede tener un valor de presión parcial de oxígeno de 90, 85, 80, que su valor, digamos, adecuado o confiable, ¿no? Mínimamente debería ser 80 milímetros
de mercurio de presión parcial de oxígeno, al menos para poder oxigenar mínimamente 90%. ¿No? Entonces, ahí es por eso la varianza o la diferencia, disculpe, entre lo que es el índice de saturación de oxígeno y el índice de oxigenación. Entonces, los valores, como por eso difieren, va a ser un poquito más en respecto a lo que es la índice de saturación, ¿no? Y el índice de oxigenación, el más leve de 4, menor de 4, eh, menor o igual a 4 o menor a 4 de valor, igualmente índice de oxigenación menor o igual, mayor o igual a 5 o menor a 7.5. El moderado también casi se acerca a lo que es el índice de oxigenación. En el caso de oxigenación, índice de oxigenación debe ser menor a 18 hasta un rango de 8, de 7.5 casi hasta 12.3, ¿no? De grave casi va, es mayor a 16 de índice de saturación de oxígeno, mayor de 12.3. Ya para casos de patología grave, vamos a identificar que estos valores van a ser mayor a 15, ¿no? Y ya cuando ya tienen, digamos, ya un monitoreo posterior y ya tenga un valor de 30 a 35, ya hay una falla de soporte ventilatorio. En este caso, quizás el paciente ingresó respirando espontáneamente y se inició colocarle un máscara Venturi y justamente saca este resultado, ya estamos diciendo que el paciente ya ha fallado respiratoriamente. Pero si justamente el paciente tiene un valor de, digamos, de 30 y llega hasta un valor de 45, acá está mal digitado, disculpe, ya hay un valor de mortalidad muy alto, ¿no? O entre 25 a 40, justamente la mortalidad es muy alta también, ¿no? Disculpe, acá hay un error de digitación. Entonces, el índice de oxigenación más la diferencia entre la diferencial de la presión arterial y la presión alveolar y arterial son indicadores de mortalidad, ¿no? Y justamente este indicador que es visible o es fácil de tomarlo, justamente es un indicador de mortalidad, justamente con este indicador que en sí es recontramente invasivo porque se requiere ciertos parámetros de presiones sanguíneas más específicas. Aquí vemos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con estos datos. La presión parcial de oxígeno, justamente un paciente que les mencionaba es 81, ¿no? Quizás aquí nuestro paciente está saturando 96, 95%. Necesariamente podría ser, digamos, tiene un valor mínimo, mínimo normal en lo que respecta a la presión, pero sigue con una fracción inspiratoria de 45, quizás con un Venturi, con un PIB normal, una presión plateo de 5 y tiempo inspiratorio de 0.8. ¿Qué hacíamos? Se reemplaza la PIB, que en el ventilador le habíamos hallado con 5, la presión plateo de 5, ¿no? El PIB de 5 y lo multiplicamos por el tiempo inspiratorio. Resolviendo, nos sale un valor de 5. ¿Qué significa? Que justamente el paciente podría tener, digamos, un síndrome de distrés respiratorio, en este caso, o un daño pulmonar leve, ¿no? Pero nos falta todavía sacar específicamente, disculpe, el índice oxigenatorio, yo estoy adelantándome, ya, ¿no? La fracción inspiratoria, ahí recién vamos a complementar aquí. ¿Cuánto es? 0.45 por eh, la presión de vía aérea media. ¿Cuánto hemos hallado? 5, ¿no? Lo dividimos entre 81, que es justamente la presión parcial de oxígeno, por 100. Hemos multiplicado por 100, nos sale 2.8. Y justamente está en el rango que es leve el daño digamos, pulmonar. Bueno, a ver aquí tenemos el mismo paciente, ¿no? Casi los mismos datos, pero aquí los datos del paciente ya han variado. La PO2 es el mismo, el FiO2 ahora se mantiene, el PIB ya hemos aumentado, miren, el PIB se aumentó, la presión plateo también aumentó y el tiempo expiratorio ha variado. A ver, si ustedes me ayudan a reemplazar, ¿cuánto es el valor que se va a considerar aquí? A ver, chicos, ¿cuánto sería primeramente la presión de vía aérea media para poder reemplazarlo al índice de oxigenación?
En el botón del chat indican 25, José Andrés Silva, Sebastián 25, Magister Roy. En el botón del chat, ¿me escucha? Tengo un poquito de problema con el audio. A ver, un ratito voy a cambiar el audio, Kelly, por favor. Mientras que van desarrollando, chicos, de un Ok, minuto, por favor. ok. Los participantes José Andrés Silva también han comentado 25, Sebastián de Águila 25. Pueden ir desarrollando, por favor, la fórmula para que puedan compartir en el botón del chat la información. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí, licenciado Ah, Roy. ya, ok. Le estaba Listo. indicando que en el botón del chat el José Andrés Silva ha puesto 25 y Sebastián también 25. Ya. A ver, ¿cuánto nos sale la presión de vía aérea media? ¿Alguien, ¿Alguien está de acuerdo con ese resultado? José Andrés Kelly, Silva ha escrito 25. Kelly, ¿pueden activar su audio, cierto? ¿O no? Los Sí, participantes. voy a reactivar. Lo que pasa es que estaban ingresando y estaban con el audio activado. Ya. Ya. Pueden participar, por favor, en todo caso en el botón del chat. Magister Roy también en el botón del chat están escribiendo. Ajá. A ver, Hola, licenciado, buenas tardes. Ahí me sale 25. ajá. A ver. ¿O alguien tiene alguna observación? El PIB, Ahí está. el PIB está errado. Ahí está. El resultado sería 20. Muy bien, excelente. Lo puse intencional, ¿ah? Para que se den cuenta. Muy bien, excelente, ¿no? Vamos. Aquí no es 20, es 15, ¿no? Este 15 ustedes tienen que poner aquí. Para que ustedes sepan cuánto es el PIB que tiene el ventilador, la presión platea, que es fácilmente podamos usarlo, ¿no? Vamos a demorarnos aquí un poquito si es que lo explicamos, pero seguramente parte de la parte teórica se lo van a explicar. La presión inspiratoria al final de la expiración por el tiempo inspiratorio. En este valor es 15, ¿no? Este valor es 15. Y la presión de vía aérea media sería 20. Muy bien. Este 20 tienen que reemplazar a esta presión de vía aérea media. Justamente el valor que está aquí, lo multiplican por la fracción inspiratoria de oxígeno de 45, ¿no? Y lo dividen con la presión parcial de oxígeno que es 81 según gasometría. Y lo multiplican por 100. ¿Y cuánto sería el índice? El nuevo índice. 11. 11 punto tantos, algo por ahí, ¿no? Muy bien, 11. Sí, 11. Muy bien. ¿Está claro? ¿Está claro algo quizás que ustedes puedan tomar como consultas aquí que estamos hablando todos? Sí, licenciado, tengo entendido que, bueno, está mencionando lo que es en la parte pediátrica o también eso es en Ajá. adultos. Sí, bueno, este es más usado en la parte pediátrica que en adultos. La pregunta es, ¿por qué? A ver, algunos comentarios antes de avanzar, porque justamente como mencionó, a ver, vaya acá el pulso. Tiene mayor aplicación en lo que respecta a la pediatría, o bueno, aparte en neonatología inclusive, que en adultos. La pregunta es ¿por qué? A ver, alguna noción, algún comentario. Justamente acá está esa definición. Mientras que vayamos esperando algún comentario, dice, los índices de oxigenación se describen de manera inicial como un método para evaluar la seguridad de hipoxemia en la falla respiratoria neonatal. Sin embargo, su aplicación en adultos, en específico en pacientes con patología respiratoria severa, no se ha documentado de manera significativa.
Entonces, se debe específicamente que a medida que el paciente es adulto, se podría tomar quizás invasivamente ciertas mediciones, como el caso de muestras de lo que es la presión de oxigenación a nivel pulmonar, ¿no? Eh, Tomar ciertas otras presiones que justamente necesariamente son invasivas, a diferencia que un niño, ¿no? Por la condición en anatomía, ¿no? Y digamos, la condición del paciente a veces es difícil. Entonces, tan solamente con estos datos, ¿no? Para lo que es neonatología es factible y rápido. Pero en el caso de adultos, quizás tenga un nivel de sesgo un poco elevado, ¿ya? Entonces, a cambio de eso, a nivel adulto, se han considerado ciertos otros índices de oxigenación, ¿no? Vamos a conocer el famoso PAFI, ¿no? O lo que es eh, la presión, el índice de la presión arterial de oxígeno sobre la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Ya aquí se necesita justamente una muestra a nivel alveolar, ¿no? O el delta alveolo arterial de oxígeno, o el índice de respiratorio, o la presión alveolar de oxígeno. Justamente estas herramientas nos van a permitir inferir el sitio sobre el cual podamos tener la afección o conjunto de afección. O sea, nos va a permitir deducir, identificar, monitorizar el avance, digamos, el desarrollo, el progreso digamos, de las estrategias que se han podido, están realizándose a favor del paciente. Vamos a desglosar rápidamente algunas de ellas. El cociente entre lo que es la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Fácil de identificar, gasométricamente ustedes lo pueden tomar el PAFI de un AGA y dividirlo entre la fracción inspiratoria, ¿no? Como les mencioné al inicio, puede mencionarse o puede derivarse como un predictor de mortalidad. Resulta un índice aceptable y no invasivo en la parte oxigenatoria pulmonar, a diferencia del resto. Nos va a dar utilidad justamente a los valores de los shunts o de los cortocircuitos patológicos que a veces se van a desencadenar. Su valor normal deriva entre 380 y 470 y los de que tengan valores menores que este justamente van a derivar a niveles de severidad entre leve, moderado y grave. Mientras menos el valor, que llega inclusive hasta 100 o menos, ya es un valor muy severo. Otro, el cociente entre la presión parcial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. Es menos alterada, es menos alterado que las variaciones de la fracción expiratoria porque ya va a ser un dato más exacto. Muy indirectamente, el afío que tú le des nos va a permitir tener un valor casi, digamos, de tener, digamos, un valor exacto de cuánto es la medición de la presión alveolar de oxígeno. Útil específicamente para valorar hipoxemias por cortocircuitos. En caso, estos se toman muestras, ¿no? Digamos, por medio de catéteres específicos introducidos a nivel pulmonar, donde se va a tomar una muestra y se va a tomar justamente específicamente estos valores. El valor no debería superar el 1. La diferencia del alveolo arterial de oxígeno, ¿no? La diferencia entre la presión parcial de alveolar de oxígeno y la presión parcial de oxígeno arterial, ¿no? Entonces, es un índice cuya aplicación es para valorar el mecanismo de hipoxemia por el mecanismo de hipoventilación, ¿no? Con traducción a la presencia de un espacio muerto libre en todo el circuito que se podría estar recibiendo el paciente, ¿no? Su valor normal oscila entre los 5 y 10 a sacar justamente esta diferencia, ¿no? Es un ejemplo. Al violar ustedes pueden tener casi un dato exacto de 90 y arterial de 85, entonces pueden tener ese dato, entonces nos van a permitir tener ese dato exacto, ¿no? Entonces, lo ideal es que no debería superar a 100, ¿no? Regularmente podría ser que a nivel alveolar podría estar muy bien oxigenado, pero a nivel arterial quizás podría estar reducido. Y se puede decir por qué. Quizás haya un problema a nivel sanguíneo, un problema quizás a nivel eh, podría ser a nivel, digamos, digamos,
los elementos que van a transportar el oxígeno, digamos, como digamos la hemoglobina, ¿no? Mayor concentración de CO2, etcétera, ¿no? Algunos conceptos que se podrían deducir de acuerdo al resultado que se podría tener. El índice respiratorio se obtiene la división de la diferencia alveolar arterial de oxígeno sobre la presión parcial de oxígeno. Tiene ya un poco más de especificación porque ya aquí se va a unir ya cuánto sería la presión parcial de oxígeno a nivel de inclusive arterial, ¿no? Le va a permitir tener la valoración de alteraciones a nivel de la ventilación, perfusión específicamente. Su valor debería ser menor a, en un rango entre 8 y 1. Ese es el famoso, la famosa BQ, ¿no? Lo que conocemos. Vamos a hablar de eso posteriormente. Otro, la presión alveolar de oxígeno o la tensión alveolar de oxígeno, es un valor que depende de la presión atmosférica en la cual se encuentra el paciente, ya que su obtención se requiere de una presión barométrica menor de la presión de vapor de agua, de la vía aérea y la presión arterial de dióxido de carbono, ¿no? Su valor no debería superar los 100. ¿Cómo se realiza el cálculo? La presión alveolar de oxígeno se toma pues de la fracción inspiratoria de oxígeno, se multiplica por la diferencia de la presión barométrica menos la presión de vapor de agua y se hace la diferencia entre la presión parcial de CO2 sobre un rango que es entre 0,8, otros le toman 0,7, no hay problema, ¿no? Se hace esta operación y justamente se obtiene el valor que no debería superar entre 0,8 y 0,1, ¿no? Si es menos, entonces ya hay un problema a nivel respiratorio circulatorio. En resumen, aquí están algunos valores que ustedes lo van a tomar como referencia cuando hacen los cálculos respectivos. Vemos aquí la fracción inspiratoria de oxígeno. Su valor mínimo es normal, es 21, ¿no? Y un máximo podría ser inclusive hasta 100. La unidad es en porcentajes. La presión barométrica, lo normal es de 760, lo normal, y un límite puede ser menor, inclusive si es menor en altura, digamos, ustedes van a la altura, la presión barométrica va a tener a descender, ¿no? El vapor de agua tiene un valor normal de 47 milímetros de mercurio, ¿no? Puede ser un poco más si es que esta tenga una mayor concentración de humedad, entonces tiende a aumentar. El cociente respiratorio, su valor rango va a ser entre 0,7 y 1, pero lo normal que se puede tomar en esta fórmula es 0,8. La tensión arterial de CO2 puede ser en un rango de 35 a 45, pero 45 es el rango tope normal. La tensión alveolar de oxígeno tiene un rango entre 95 a 105. Va a estar determinado en función a la presión barométrica, pero lo valor normal para la fórmula se aplica en 100 milímetros de mercurio. Entonces, lo que ustedes hacen solamente es reemplazar los valores que se han mencionado y según la fórmula que ustedes decían ayer, normal, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de las presiones que ustedes tengan a nivel gasométrico, se reemplaza fácilmente. ¿Cuál se utiliza más frecuente? Es el más famoso PAFI, ¿no? Lo más rápido. Si tiene una función más invasiva, pueden tomar, digamos, por el medio de la presión venosa o la muestra de la presión pulmonar arterial, ¿no? Un poco más específico, pero utilizando el PAFI, lo más rápido es más confiable quizás y lo más rápido para poder tener estos pacientes, ¿no? En el tiempo de COVID se hizo un estudio justamente para poder ver estos índices. Y como vemos, se hizo aquí en este estudio una comparación de los pacientes que sobrevivieron y otros que no sobrevivieron. Entonces, los que sobrevivieron, que en teoría fueron menos, fueron más los hombres que las mujeres, ¿no? Y lo regularmente han sido los mayores de edad que han tenido esa repercusión y los que han tenido una condición de sobrepeso. Y en ambos casos, la mayoría entró a ventilación mecánica, algunos quizás se han tomado otras medidas de oxígeno y en función a eso, esos datos, se ha obtenido lo siguiente. Miren. Cuando se comenzó el índice de oxigenación, se midieron ciertos índices de medición, ¿no? El índice oxigenatorio inclusive salió a un rango de 2,4, o sea, casi estaba normal. El PAFI, ¿no? Estaba casi en 100, muy bajo en estos pacientes. La literatura nos dice que estaba a 300, ¿no? El índice
Acá es el índice respiratorio, que lo normal es 0,81, está muy aumentado, ¿no? Y justamente tenía una mayor sensibilidad. O sea, sí eran datos confiables porque estaban casi acercándose al 80%, ¿no? Como mínimo de datos, de confiabilidad. Ahora, sí hizo unas mediciones posteriores, casi a 96 horas, ¿no? Con ciertas medidas de las cuales se han tomado, solo considerando las medidas que son fáciles de tomar, ¿no? Como el PAFI, miren, de 300 casi mejoró 145 el índice de oxigenación, quizás se aumentó, por eso que hubo pacientes, hubo personas que llegasen a morir por el mayor porcentaje de fatalidad, ¿no? Y el índice de la presión parcial de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno, que su valor 0,7 a 1, se redujo, ¿no? 0,22 en teoría, que algunos quizás seguramente que han tenido esa posibilidad de tener, que invadirlos, se han tomado esas muestras respectivas y se han tenido que tomar esas muestras y han tenido ese resultado. Bueno, hasta aquí es la ponencia de este punto. No sé si tuviesen alguna consulta, alguna duda. Ok, si hay consultas, por favor, los pueden hacer en el botón del chat o también pueden activar su micrófono. Magister Roy, creo que no hay consultas. Ujú. Hasta el momento no hay consultas. Ok. Seguramente van a tener con el tema que vamos a hablar porque es el que le sigue, es un tema que se complementa a este que estamos hablando. A ver, aquí en otro. Entonces, es fácil la utilidad porque ya tenemos los valores, solamente nos permite tener los datos de tanto del ventilador, de a nivel gasométrico, de la cantidad de soporte que el paciente tiene y reemplazarlo y tener la interpretación casi un poco deducida de lo que se requiere del paciente, ¿no? Entonces, completemos con el siguiente ponencia, Kelly. Sí, Magister, por favor, podemos compartir la siguiente ponencia.